could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Buen sábado para todos, ¿cómo están? Bienvenidos, como siempre, aquí en Identidad, el punto de encuentro de todos ustedes, de todos nosotros, en el programa de los docentes privados de Córdoba y de toda la familia que tiene ganas de charlar un ratito hoy. Les recordamos, como siempre, nuestras redes para que nos sigan sugiriendo temáticas que les gustaría que abordemos aquí en Identidad. Muchas gracias por los mensajes de cada fin de semana. El programa de hoy exclusivo, dedicado a los niños, a qué está pasando en la infancia de hoy. Y es por ello que me voy al encuentro ya mismo con los invitados para abordar un poquito este tema. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola, ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, muchas gracias a los tres por estar aquí. Los voy a presentar. Está con nosotros Alejandra Bertolés, que es licenciada en Psicología, que es magíster en Salud Materno-Infantil. Muchas gracias por estar. Nos acompaña también el doctor Héctor Pedicino, que es el presidente de la Sociedad de Pediatría de Córdoba. También, muchas gracias. Y nos acompaña también María Salomón, que es la presidenta del Colegio de Psicopedagogos de Córdoba. Digo, hablar de los niños hoy, ¿no? En un panorama donde, digo, siempre estamos acostumbrados a ser los adultos lo que tenemos la respuesta de todo o de casi todo. Y hoy en día me parece que los adultos estamos transmitiendo más incertidumbre, miedo y todo lo que estamos procesando nosotros a los niños también, ¿no? Niños que todavía no tienen una vacuna, niños que están prácticamente abocados a la virtualidad 100%. ¿Qué está pasando en la infancia de hoy? La infancia de hoy es la infancia de siempre también, ¿no? Digamos que las infancias no han cambiado, lo que han cambiado son los entornos probablemente. Y probablemente, como bien decías vos, somos los adultos los que debemos apaciguar estos momentos, ¿no? Si nosotros no transitamos estos momentos con la mayor calma que podamos, difícilmente podamos calmar a nuestros hijos, difícilmente podamos dar lo que no tengamos. Por eso esta incertidumbre que existe en el mundo hoy, nosotros deberíamos tratar de sopesarla y pasar y ser un filtro, digamos, para que pase lo menos que se pueda, porque los niños, yo siempre digo que, imagínate vos que nosotros con todos nuestros argumentos psicológicos, con nuestra estructura de personalidad, con toda nuestra capacidad, con toda nuestra historia, nos cuesta entender lo que nos está pasando. Imagínate un niño que no tiene nada de eso madurado todavía, entonces es muy importante el rol de los padres como contenedores de esta situación, como abrazándolos para que esto sea lo menos lesivo posible. Creo que empezamos pensando en el cambio de escenarios, ¿no? Y a nuestros niños y niñas se les ha modificado totalmente este entorno, pero irrumpió de manera tan imprevista que no nos da tiempo a acomodarnos cuando ya estamos construyendo otro modo de ser en estos escenarios cambiantes. Creo que los niños y niñas pequeños y en edad escolar han demostrado, en este tiempo nos han demostrado la posibilidad de, a través del juego y la creatividad, poder entender, dar sentido y bueno, desde esta no poder dar certeza de los adultos, al menos dirigirnos a ellos y encontrarnos con ellos desde la empatía, ¿no? Tal cual. Hay como quizás encontrar la certeza en el afecto que tengan de nosotros, digamos, que eso sí sea cierto, el vínculo, que eso sea inmóvil, digamos. Se puede mover todas las estructuras de la sociedad, pero adentro de la casa ellos deben saber que papá y mamá los aman y están ahí para amarlo, incluso en la duda. Tal cual. María. Las infancias que hoy nos convocan son complejas por los tiempos que vivimos. Las infancias son construcciones sociales epocales. Hoy en situación de pandemia, nosotros los adultos hemos estado muy frágiles, pero justamente coincido con lo que dice el doctor, que debemos ser lo sumamente plásticos para poder acompañar a las infancias, a estos niños y niñas, sea quien cumpla la función de mamá y papá o el cuidador. Pero quiero destacar que hay otros protagonistas de esta historia, de estos niños y niñas en las infancias, que también han podido, desde el año pasado, acompañar y contener y sostener a través de un lazo educativo virtual, que son los docentes. Y siguen siendo, hoy me parece una figura súper relevante
para que puedan sostener lo mejor posible las trayectorias en cuanto a lo que convoca, que es el aprendizaje. Bueno, ahí María quiero ir, digo, vos me decís, obviamente, el rol del docente es fundamental, ¿no? El docente no dejó de educar nunca. Jamás, se adaptó a todo. Yo te pregunto, y les pregunto a los tres, ¿cómo ven esto de querer pasar todo lo que se estaba haciendo desde la escuela, en lo presencial, querer pasarlo a lo virtual? Digo, ¿está bien que un niño o que un chico de secundario esté 8 horas de corrido conectado en el Zoom? ¿Está bien que una niña de 6 años que se está alfabetizando tenga que conectarse todos los días al Zoom? Digo, ¿este desplazo de lo presencial a lo virtual tiene que ser así tajante? ¿O En están realidad faltando? eso depende de la escuela. No creo que haya escuelas que hayan sostenido tanto tiempo en la virtualidad, porque ni siquiera los adultos podemos sostenerlo. Por eso, insisto, la plasticidad que tienen que tener las escuelas. Sí, coincido con Terille cuando ella sostiene que nosotros no dimos virtual la clase, sino que el escenario cambió. El salón de clase fue mi casa y la casa de los chicos y las chicas. Entonces desde ahí se trabajó y se propició que esa trayectoria, que no es igual, inclusive dentro de las escuelas que es de gestión privada, nosotros sabemos que hay familias que tampoco tenían conectividad y recursos, digo, porque a veces hay una fantasía por ir a una escuela privada, inclusive los docentes no contaban con herramientas. Entonces el sostener la virtualidad en la adolescencia fue mucho más complejo aún, porque inclusive hasta hoy no se quieren mostrar, porque tiene que ver con ese adolecer propio de un estudiante que está en transición de los cambios propios de la adolescencia. Y eso también el docente también debe respetarlo. Él está atrás, con cámara apagada, va a hacer una pregunta, escribir en el chat y él te va a contestar. De esa forma vas a saber si ese estudiante está aprendiendo, qué necesita, cómo va. Y en permanente contacto con la familia, no se discute. Y esta plasticidad que habla la licenciada tiene que ver también con los sistemas, ¿no? También los sistemas deben ser plásticos. Porque no podemos meter la misma mirada que tenemos con la presencialidad, tratar de hacerla virtual exactamente igual. Probablemente haya que acomodar los contenidos, probablemente haya que acomodar o redistribuir algunas etapas de la escolarización, digamos, porque me parece que, digamos, este es un cimbronazo muy grande y, bueno, todos tenemos más o menos visto la historia y no ha sido nunca así. Es decir, esto es una cosa que ha irrumpido para modificar lo que nos estaba pasando, lo que estábamos haciendo. Con lo cual debemos también nosotros modificar nuestra mirada para poder emprender un camino no igual que antes, adaptado al hoy. Quizás en esto que vos planteabas al inicio de que los docentes siempre hemos estado, ¿sí? Recuperar esto, porque mucho de la virtualidad ya venía trabajándose a través de las TIC, muchos acercamientos a las familias ya se producían y eso permitió que este primer cambio del 2020 produjera efectos en los estudiantes donde hubo aprendizajes y hay que poder valorar esas situaciones de aprendizaje. Hubo encuentro en lo comunitario porque los docentes están acostumbrados a trabajar con la comunidad educativa. Entonces por allí decimos la presencialidad sí, la presencialidad no, como poniendo en tensión dos polos opuestos. Y en realidad cuando pensamos infancias pensamos en la singularidad que caracteriza a cada uno de esos escenarios. Entonces desde allí, estas certezas que no quedan del lado del adulto puede ponerse del lado del encuentro, ¿no? Recién remarcaba también, María, el tema de la desigualdad que ha acrecentado mucho la pandemia. Y decimos, hay gente que no tuvo nunca conexión porque no pudo. Y te pregunto, doctor, ¿qué pasa con el niño que, por ejemplo, no se pudo alimentar bien? ¿No? ¿Cómo se educa? Y siempre, digamos, a veces los médicos pecamos de biologistas y no miramos el entorno. Y a veces cuando nos vamos hacia el otro lado miramos solamente el entorno y la biología. El niño necesita comer. O sea, para que nosotros podamos tener una cabeza que educar, un niño que amar, alguien que abrazar, un niño que llevar a la plaza, ese niño tiene que estar sano y tiene que estar bien. Con lo cual, las influencias que tengan todos los factores socioeconómicos van a determinar dificultades para que ese niño pueda ser abrazado, salir a la plaza y estudiar. Es decir, que la alimentación es
un eje, y sobre todo es un eje en los primeros 1000 días de la vida, en donde hay el cimiento para todo el futuro. Si no lo hacemos ahí, probablemente después no podamos recuperar lo que hayamos perdido en esa instancia. Con lo cual, debemos ver, y desgraciadamente en nuestro país tenemos un 60% de niños pobres, lo que es una bofetada para cualquier ser humano que se precie de tal que haya 60% de niños pobres y la sociedad siga como si nada. Deberíamos mirar esta realidad. Nosotros vemos chicos en la calle, chicos limpiando vidrios, y ya forman parte del paisaje, y eso nos debe sublevar. No debemos permitir que eso pase. Y nosotros los adultos tenemos un rol esencial para que esos niños puedan estar en plaza jugando y no en una esquina trabajando. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a profundizar un poquito en esto, ¿no? En la desigualdad también. Vamos a hacer una pausa. Quédense allí, no se vayan, ya venimos.